El tema que pretendo desarrollar es justamente este tema de desobediencia civil y razón pública, tal como aparece en la obra de Rawls. La idea de razón pública es un poco más tardía, el tema de la desobediencia civil, creo que tiene una íntima relación. El abordaje del tema de la desobediencia civil pertenece, dentro del sistema rawlsiano, a lo que el autor de Teoría de la Justicia denomina teoría no ideal de la justicia. En tanto que la teoría ideal examina, dice, solamente los principios de la justicia que regularían una sociedad bien ordenada y se pregunta sobre cómo sería una sociedad perfectamente justa. La teoría no ideal estudia los principios que gobiernan la manera de tratar la injusticia. La cuestión evidentemente no es nueva. La contrapartida de la justicia es la injusticia, y tan vieja como la pregunta por aquella es la de qué hacer cuando el gobernante vulnere el orden que debiera respetar. Podemos remontarnos hasta Antígona y su decisión de incumplir los decretos de Creonte, obedeciendo a las leyes no escritas, inmutables de los dioses, cuya vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, o a la sentencia de Cicerón. Grande absurdo es también considerar como justo todo lo que se encuentra regulado por las instituciones y las leyes de los pueblos, como hasta las leyes de los tiranos. No existe más que un solo derecho al que está sujeta la sociedad humana, establecido por una ley única. Esta ley es la recta razón en cuanto mande o prohíbe, ley que escrita no, quien la ignore es injusto. No puede extrañar por ello que Rawls, cuya teoría de la justicia representa un punto de inflexión en la filosofía política de los Estados Unidos, en el que tras décadas de predominio positivista vuelve a aceptarse en el ámbito académico la legitimidad de la pregunta valorativa, se interrogue sobre qué hacer con la injusticia. A esta teoría no ideal corresponde, aclara Rawls, corresponden temas tales como la teoría del castigo, la doctrina de la guerra justa y la justificación de los diversos medios existentes para oponerse a regímenes injustos, temas que van desde la desobediencia civil y la objeción de conciencia hasta la resistencia militante y la revolución. Son todas formas de habérselas con la injusticia. Ahora bien, si bien la principal preocupación de Rawls se ha referido a la parte ideal de la teoría, inclusive esto le ha costado algunas críticas, en varias partes de su obra aborda cuestiones que tienen que ver con su teoría no ideal. Respecto del orden internacional, su trabajo The Law of the Peoples, tras presentar en su primera y segunda parte el ideal de justicia entre naciones, se pregunta en la tercera, titulada precisamente La teoría no ideal, sobre los problemas de la guerra justa y sobre el deber de los pueblos bien ordenados de ayudar a las sociedades menos favorecidas, el tema de la redistribución en orden internacional. No es de menor relevancia, aunque tal vez más breve en extensión, el espacio dedicado a plantear la pregunta sobre qué hacer con la injusticia en el orden nacional. A esta cuestión está dedicado el capítulo 6 de su famosa Teoría de la Justicia, lugar en el que examina las instituciones de la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Rawls examina en este capítulo la situación que se presenta cuando existen violaciones graves de la justicia en una sociedad que a pesar de ello es casi justa, una sociedad bien ordenada. No se ocupa, por tanto, del problema que se plantea cuando el Estado es radicalmente injusto, circunstancia que, como sostiene Rawls, legitimaría medidas como la acción militante y la rebelión, a las que la doctrina clásica denominó derecho de resistencia, derecho que, reconocido en diversos documentos de la Revolución Francesa, fuera reivindicado en obras tan conocidas como Vindicia contra tiranos, el Defensio Fidei de Suárez, el ensayo sobre el gobierno civil de Locke. Dicho de otra forma, el problema de él no es qué hacer con el gobierno radicalmente injusto, sino con las normas injustas de una sociedad bien ordenada, en principio. Y cabe acá una aclaración, es decir, toda la obra de Rawls es muy abstracta, pero a pesar de que no trata de situaciones concretas y prácticamente no ejemplifica, él está teniendo en cuenta situaciones muy concretas. En ese sentido es muy distinto a otros pensadores, por ejemplo Balzer. Balzer empieza el tema de la guerra justa, una obra muy famosa también, Guerras Justas e Injustas, diciendo en el prólogo: no empecé este trabajo pensando sobre la guerra en general, sino sobre guerras concretas y sobre todo la intervención estadounidense en Vietnam. Rawls, en cambio, se maneja con un grado de abstracción muy importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la obra esta, me parece, no puede entenderse si no tenemos a la vista las circunstancias que la inspiraron, en especial la guerra de Vietnam, a la que Rawls se opuso personalmente, y el movimiento de los derechos civiles encabezados por Luther King.
La pregunta que lo mueve es, pues, cuáles son los límites a la obediencia de los dictados de una sociedad democrática cuando consideramos que son injustos. La relevancia dada a la desobediencia civil y la objeción de conciencia se entienden desde este contexto. Ahora bien, para entender esta visión de Rawls, es importante ver que él no solamente está preocupado por rescatar la teoría normativa, es decir, frente a la visión más sociológica o positivista, sino se opone también a la perspectiva utilitarista, que considera que la obediencia a las leyes tiene que ver básicamente simplemente con la idea de autointerés o conveniencia. El capítulo en el que Rawls trata este tema justamente se llama El deber y la obligación. Es decir, la relación de un sujeto con las normas que ordenan a la comunidad presupone un vínculo moral que trasciende la búsqueda del propio beneficio. Desde el punto de vista de la teoría de la justicia, dice Rawls, el deber natural más importante es el de defender y fomentar las instituciones justas. De ello se deriva que si la estructura básica de la sociedad es justa, o todo lo justa que es posible, de ello se deriva que si la estructura de la sociedad básica de la sociedad es justa, o todo lo justa que es posible, dadas las circunstancias, todos tienen un deber natural de hacer lo que se les exige. Dicho de otro modo, en una sociedad bien ordenada, el conocimiento de los ciudadanos el conocimiento de que los ciudadanos tienen un efectivo sentido de la justicia es una gran fuerza social que tiende a hacer estables los acuerdos justos. Y agrega, el deber natural de la justicia supone que es superior, se acordaría en lugar del principio de utilidad. Ahora, si las leyes justas obligan en conciencia, la pregunta que surge es la de qué sucede cuando las leyes son injustas. Rawls se plantea el problema de la siguiente manera. Dice, no es difícil explicar por qué hemos de obedecer las leyes justas. El problema es el que bajo qué circunstancias y hasta qué punto estamos obligados a obedecer acuerdos injustos. A veces se dice que no estamos obligados a obedecer en estos casos, pero esto es un error. La injusticia de una ley no es, por lo general, una razón suficiente para no cumplirla, como tampoco la validez legal de la legislación es una razón suficiente para aceptarla. Cuando la estructura básica de la sociedad es razonablemente justa, estimada por el estado actual de las cosas, hemos de reconocer que las leyes injustas son obligatorias, siempre que no excedan ciertos límites de la injusticia. Al tratar de distinguir estos límites, nos acercamos al complicado problema del deber y la obligación. La dificultad reside en parte en el hecho de que en estos casos hay un conflicto de principios. Algunos principios aconsejan la obediencia, mientras que otros nos aconsejan lo contrario. Dicho en otras palabras, en un estado próximo a la justicia existe normalmente el deber de obedecer las leyes injustas mientras no excedan ciertos grados de injusticias. Esto evidentemente no es un problema solamente de Rawls, es análogo a las situaciones que se han planteado en otros autores. Pienso, por ejemplo, en Radbruch, cuando él afirma que la extrema injusticia no es derecho. Él dice concretamente, cito, el conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica debería poder solucionarse en el sentido de que el derecho positivo asegurado por el estatuto y el poder tenga también preferencia cuando sea injusto e inadecuado en cuanto al contenido, a no ser que la contradicción entre la ley positiva y la injusticia alcance una medida tan insoportable que la ley deba ceder como derecho injusto ante la justicia. Es imposible, y esto es análogo a Rawls, trazar una línea más nítida entre los casos de la injusticia legal y las leyes válidas a pesar de su contenido injusto. También es análogo a la cuestión suscitada en la tradición justnaturalista por el adagio de San Agustín, la ley injusta no es ley sino violencia, lo que no supone negar que puede obligar en conciencia, no en virtud de su injusticia, sino en virtud de emanar de un orden jurídico determinado. Ahora bien, a las razones clásicas para considerar que la ley injusta pudiera obligar moralmente, valga decir cuando la desobediencia trae como consecuencia un grave desorden público, Rawls agrega otro motivo, la convicción de que las decisiones tomadas mediante el procedimiento de la regla de mayorías, procedimiento derivado del principio de la igual libertad y requisito por ello de un gobierno razonablemente justo, constituyen el medio más eficaz de garantizar una legislación justa y efectiva.
Rawls retoma acá una pregunta que está presente del origen mismo de la filosofía política. Toda comunidad tiene necesidad de tomar decisiones. La pregunta es ¿cómo? ¿Existe alguna forma de gobierno que tenga una garantía mayor de acertar con lo correcto? Según el autor de Teoría de la Justicia, no hay ningún esquema de reglas políticas de procedimiento que garantice que no se promulgará una legislación injusta. Es decir, ningún sistema tiene una garantía 100% de que las normas van a ser justas. No obstante ello, dice, algunos esquemas tienen mayor tendencia a producir leyes injustas. Ello vale de manera especial, por eso vamos a ver cómo Rawls considera que por motivos epistemológicos una democracia con ciertas reglas tiene una mayor propensión a producir reglas justas. Es decir, Rawls está convencido de que un debate bajo ciertas reglas, lo que normalmente nosotros conocemos como democracia constitucional, es un método que tiene garantías mayores que una autocracia o una aristocracia de acertar con un orden de justicia. Nos dice, leo textualmente, suponemos normalmente que un debate ideal entre muchas personas llegará más fácilmente a la decisión correcta, si es necesario a través del voto, que las deliberaciones de uno solo de ellos por sí solo. ¿Por qué esto es así? En la vida diaria el intercambio de opiniones con los demás modera nuestra parcialidad y amplía nuestra perspectiva. Los beneficios del debate residen en el hecho de que incluso los legisladores representativos sufren limitaciones de conocimiento y de su capacidad de razonar. El debate es un medio de combinar información y de ampliar el alcance de los argumentos. Al menos a través del tiempo, los efectos de la deliberación común parecen destinados a ofrecer soluciones. Al igual que Jürgen Habermas o Carlos Nino, Rawls supone que para que la regla de mayorías pueda garantizar una legislación justa, debe respetar también ciertas reglas de procedimiento y el goce de las libertades liberales. La primacía de la igual libertad civil sobre la libertad de participación, que le establece en Teoría de la Justicia, no significa solamente, podríamos decir, que la libertad de los antiguos tiene menos valor intrínseco que la libertad de los modernos, sino que las libertades civiles son una condición del funcionamiento de la democracia. Podemos dar, nos dice, por supuesto que un régimen democrático presupone la libertad de opinión y reunión y la libertad de pensamiento y de conciencia. Estas instituciones no son solamente exigidas por el primer principio de justicia, sino, como alegó Mill, son necesarias si los sucesos políticos han de ser encausados de un modo racional. Esto se acerca también a otros autores liberal socialistas, socialdemócratas, por ejemplo Bobbio, que plantea también la misma idea de que las libertades liberales no solo preceden históricamente a la democracia, sino son su condición de posibilidad. Cito una pequeña cita de Bobbio que prácticamente coincide con Rawls, ¿no? Es decir, para una definición mínima de democracia, como la que adopto, no basta ni la atribución del derecho a participar directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas para un número muy alto de ciudadanos, ni la existencia de reglas procesales, como la de mayoría, o en el caso extremo de unanimidad. Es necesaria una tercera condición, es indispensable que aquellos que están llamados a decidir o elegir a quienes deberían decidir, se planteen alternativas reales y que estén en condiciones de seleccionar entre una u otra. Es necesario que a quienes decidan les sean garantizados los llamados derechos de libertad de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, de asociación, etc. Los derechos con base en los cuales nació el Estado liberal y se construyó la doctrina del Estado de Derecho en sentido fuerte. De aquí que el Estado liberal no solamente es el supuesto histórico, sino también jurídico del Estado democrático. Digo esto porque el tema de las democracias plebiscitarias o el cuestionamiento un poco a ciertas, en nombre del populismo, a ciertos límites de derechos fundamentales, tratando de superarlos, es un tema que me parece acá muy presente, ¿no? Es decir, ahora, este es el motivo, el que una democracia con ciertas reglas tiene más propensión a acertar con los criterios de justicia, el que exista un deber de aceptar y obedecer en conciencia, aunque la conciencia personal a veces considere que están erradas, a las normas emanadas de una autoridad democrática. Las mayorías o coaliciones de minorías están sujetas a cometer errores. No obstante ello, nuestro deber natural de apoyar aquellas instituciones que sean justas nos obliga a obedecer las leyes y los programas injustos, o al menos a no oponernos a ellos por medios ilegales, en tanto estas leyes o programas no excedan ciertos límites de injusticia.
Ya que se nos exige defender una constitución justa, hemos de aceptar uno de los principios esenciales, el de la regla de mayorías. En un Estado casi justo tenemos normalmente el deber de obedecer leyes injustas en virtud de nuestro deber de apoyar a una constitución justa. Pero, y acá viene la clave, me parece, dice Rawls, aunque los ciudadanos sometan su conducta a la autoridad democrática, es decir, reconocen que el resultado de una votación establece una norma obligatoria, no someten a ella su juicio. En última instancia, la conciencia personal es la que debe decidir. Y esto marca también el problema de los límites de la regla de mayorías. Es en este contexto que Rawls desarrolla el tema de la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Porque justamente desobediencia civil y objeción de conciencia son dos instituciones, diríamos, en las que la persona, respetando a la autoridad constituida, se niega, sin embargo, por motivos de conciencia, a obedecer estas reglas. Las dos instituciones son distintas, aunque Rawls mismo aclara que a veces la distinción puede no ser nítida, que a veces objeción de conciencia y desobediencia civil tienden a ligarse. Lo que tienen en común ambas instituciones es que en los dos, las personas que rehúsan cumplir la norma consideran que obedecerla violentaría sus conciencias. Las dos, en ambos casos, están lejos de la resistencia activa, son acciones no violentas. Ahora, ¿qué tienen de distinto? Fundamentalmente el que la desobediencia civil, nos dice Rawls, es un acto político. La desobediencia es, y la famosa definición de él, un acto político dirigido al sentido de justicia de la comunidad. Por este motivo, para justificar la desobediencia civil, no apelamos a principios de moralidad personal o a doctrinas religiosas. Por el contrario, invocamos la concepción de justicia comúnmente compartida que subyace bajo el orden político. Puede ser definida de este modo como un acto público no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. La objeción de conciencia, por el contrario, no es una forma de apelar al sentido de justicia de la mayoría. No invocamos las convicciones de la comunidad, sino que razones personales. Aquellos que se niegan a obedecer reconocen que no existe base para una comprensión mutua. Como distinción, diríamos, la lucha por el movimiento de los derechos civiles encabezada por Luther King y la oposición suya a la doctrina de separados pero iguales es un caso típico, diríamos, de desobediencia civil. En cambio, dice Rawls, por ejemplo, la objeción de testigo de Jehová a saludar a la bandera hay que encuadrarlo como o dentro del ámbito de la objeción de conciencia. Esta distinción ha sido aceptada, por ejemplo, en un reciente documento de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, donde se debate el problema de las normas de Obama sobre el sistema de salud y en qué medida todos los sistemas deberían ofrecer algunas, digamos, prestar algunas prestaciones a los cuales hospitales católicos se niegan. Dice así la declaración: es esencial entender que la distinción entre la objeción de conciencia es esencial entender la distinción entre la objeción de conciencia y la ley injusta. La objeción de conciencia permite cierto alivio a aquellos que en su objeción objetan una ley justa por razones de conciencia, siendo la conscripción, el servicio militar, uno de los ejemplos más conocidos. Una ley injusta no es ley para nada y no puede ser obedecida, y entonces no busca simplemente un alivio personal, sino el rechazo de esta norma. Lo que no quita de nuevo que a veces la distinción no es tan nítida como vamos a ver. Ahora, en la doctrina tradicional, digamos, en la tradición un poco filosófica, cuando el motivo para objetar una norma hacía que yo tuviera la obligación moral de no cumplirla, el Estado, por otro lado, como contrapartida, si consideraba que esa ley era justa, tenía la obligación de imponerla. Dicho de otra forma, había una colisión, es decir, yo estaba obligado en conciencia a desobedecer y el Estado estaba obligado, por considerar que la norma es justa, a imponerlo. En este sentido es típico un pasaje de Locke en su famosa carta sobre la tolerancia. Cuando Locke se pregunta, dice, pero pueden preguntar algunos, ¿y si el magistrado ordenara algo que pareciera ilegal a la conciencia de una persona privada?
Yo respondo que si el gobierno es lealmente administrado y los consejos de los magistrados están verdaderamente dirigidos al bien público, esto raramente ocurrirá. Pero si aconteciese tal cosa, yo digo que tal persona privada debe abstenerse de las acciones que juzgue ilegales y cumplir el castigo, pues sufrirlo no es ilegal. El juicio privado de una persona acerca de una ley promulgada en materia política por el bien público no quita la fuerza obligatoria de esa ley ni merece dispensa. Ahora, esto es la doctrina americana la que fue cambiando lentamente esta idea hasta en la objeción de conciencia a veces reconocerla como derecho reconocido, es decir, en última instancia un derecho a no cumplir la norma en virtud de la propia conciencia. Y esto se ha hecho fundamentalmente a raíz de la reflexión sobre el problema del servicio militar y la guerra justa e injusta. ¿Por qué? También el tema de la guerra y hasta qué punto el particular debería examinar los motivos para ir a la guerra del Estado es un tema muy viejo. Vitoria señalaba en las famosas reelecciones, si al súbdito le consta de la injusticia de la guerra, no puede ir a ella aun cuando el príncipe se lo mande, lo cual es manifiesto, porque en virtud de ninguna autoridad es lícito dar muerte a un inocente. Luego, si los enemigos son inocentes, en este caso no se puede matar. Y agregaba como corolario, cuando los súbditos tengan conciencia de la injusticia de la guerra, no les es lícito ir a ella, se equivocan o no. Ahora bien, en Estados Unidos el tema de la guerra y la conscripción fue ligada, sin embargo, a las protestas de algunos grupos religiosos, por ejemplo los cuáqueros o los hermanos moravos, que se opusieron en estados como Rhode Island, North Carolina, Maryland, a prestar el servicio militar en nombre de sus convicciones religiosas. El debate se traslada de este modo de la cuestión respecto de si la guerra es objetivamente justa o injusta a la pregunta sobre el significado de la libertad religiosa, es decir, en qué medida la libertad religiosa supone no solamente el derecho de culto, sino a vivir conforme a las propias convicciones. Es curioso que en recientes sentencias, por ejemplo, el caso Bayatjan contra Armenia, de la Gran Sala del Tribunal Europeo, la objeción al servicio militar se ampare bajo la idea de la libertad religiosa. Ahora, con esto, y acá entendemos la separación entre la institución de la objeción de conciencia, que para Rawls son, como decíamos, esos motivos religiosos que no pueden ser alegados en la esfera pública, y por otro lado, las normas que, por apelar a la razón pública, yo puedo contestar en nombre de esas convicciones compartidas. Ahora bien, además de este motivo, que es el de que de alguna manera la objeción de conciencia se liga más a los motivos religiosos y no a la razón pública, yo tengo la impresión de que hay motivos que tienen que ver con el propio planteo de Rawls. Dicho de otra forma, Rawls justifica la razón pública en principios de justicia que nacen de un contrato. Esto quiere decir en alguna medida que apelamos para discutir a los principios, apelamos para discutir a las normas a principios en los que ya estamos de acuerdo. Como decía Pilar Zambrano, hay un cierto elemento de casi circularidad, es decir, la razón pública brota de un acuerdo, establece ciertos principios que son los que de alguna manera tenemos en cuenta al discutir las normas concretas. Esto puede tener cierta eficacia retórica. Balsa señalaba, por ejemplo, que es muy difícil discutir con alguien sobre el que no tengo algún punto de conjunto, entonces puede decir, bueno, busco ese punto de conjunto para rebatir con él. Pero se puede convertir fácilmente en esto que Horkheimer había denunciado, cuando él distingue entre razón objetiva y razón instrumental, y en qué medida un sistema democrático que no tuviera en vista un algo fuera de los acuerdos, corre el riesgo de convertirse en pura razón instrumental. Dicho de otra manera, en Rawls hay una tensión, me parece, entre lo que Nin hubiera llamado un constructivismo epistemológico, es decir, un pacto que lo que sirve es para conocer ciertos principios, pero que de alguna manera no lo funda, y un constructivismo ontológico, en donde los principios que nos sirven para organizar la comunidad política brotan simplemente del acuerdo. Rawls, tengo la impresión que hay una evolución desde una posición más kantiana a una posición
no podemos llamar comunitarista, pero más de acuerdo que sirve solamente para Occidente y donde esta tensión está presente. Y entonces se encuentra con este límite, diríamos, de no poder apelar a ningún orden que trascienda, en estricto rigor, al orden de principios acordados. Esto marca una diferencia importante con por ejemplo, el planteo de Luther King. Leo simplemente un párrafo de King de la famosa carta de la cárcel de Birmingham. Podrán preguntar cómo pueden ustedes defender la desobediencia de unas leyes y el acatamiento de otras. La contestación debe buscarse en el hecho de que existan dos clases de leyes, las leyes justas y las injustas. Yo sería el primero en defender la necesidad de obedecer los mandamientos justos. Se tiene una responsabilidad moral, además de legal, en lo que hace al acatamiento de las normas justas. Y a la vez se tiene la responsabilidad moral de desobedecer normas injustas. Estoy de acuerdo con San Agustín en que una ley injusta no es tal ley. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas clases de leyes? ¿Cómo se sabe si una ley es justa o no lo es? Una ley justa es un mandato formulado por el hombre que cuadra con la ley moral o la ley de Dios. Una ley injusta es una norma en conflicto con la ley moral. Para decirlo con las palabras de Santo Tomás de Aquino, una ley injusta es una ley humana que no tiene su origen en la ley eterna y en el derecho natural. Toda norma que enaltece la personalidad humana es justa, toda norma que degrada la personalidad humana es injusta. En el caso de Rawls, de nuevo, frente al pluralismo de la sociedad, el pacto trata de acordar esos principios únicos, que son la apelación. Cabe la pregunta de si en sociedades como en su momento fue la India, la desobediencia civil le aplica Gandhi primero, inspirado en Thoreau, o Sudáfrica de Mandela, en qué medida era posible apelar a los valores compartidos, o más bien estaba cuestionando los valores compartidos en un nombre exterior, en nombre de un orden exterior, pero también, digamos, apelando a la conciencia colectiva. Para ir redondeando, ¿qué me parece importante y terriblemente actual de la postura de Rawls? En primer lugar, me parece importante rescatar su intento de revalorizar la pregunta por la justicia y su convicción de que el vínculo que tenemos para con las normas excede la mera obediencia por miedo a la sanción. En segundo lugar, es valorable su opción por la democracia como forma de gobierno, siempre que respete un sistema de reglas determinadas y los derechos personales, por ser, aún reconociendo que la regla de mayorías no es infalible, un sistema que podemos presumir tiene más posibilidades de tomar las decisiones adecuadas. El gobierno por discusión del que habla Amartya Sen. Ahora bien, es fácil ver que la teoría de Rawls no es estrictamente novedosa, consiste en realidad en un comentario liberal a la Constitución de los Estados Unidos, pero conviene situarla en su contexto. Cuando en 1971 Rawls presentaba su trabajo, Argentina, el país de donde vengo, estaba viviendo uno de los tantos gobiernos militares que sucedieron en el siglo XIX, y comenzaban a operar los primeros grupos guerrilleros de un conflicto que culminaría con el golpe de 1976, el más cruento de toda la historia. Allende iniciaba su presidencia en Chile y sería derrocado en 1973. El mismo año en que se produce el golpe en Uruguay. En Brasil gobernaron los militares, perdón. En Brasil gobernaron los militares entre 1964 y 1985. Con más o con menos, la situación se repite a lo largo y a lo ancho de América Latina. Por izquierda o por derecha se cuestionaba el sistema preconizado por Rawls, que paradójicamente ha sido elegido por la mayoría de las constituciones formales de América Latina. En la Argentina, solo a partir de 1983 recobran su vigencia social, al menos por un tiempo, las prácticas políticas que caracterizaron la democracia constitucional defendida por Rawls, aunque nuevamente se vislumbran bajo el rótulo de razón populista las críticas a la misma. Si miramos a la Iglesia misma, prácticamente en Argentina el episcopado recién a partir de 1981 aparece el aprecio por la democracia. Alguien ha señalado que Medellín y Puebla ni siquiera mencionan la palabra democracia.
Entonces, la idea de que la forma de gobierno tiene una presunción, de verdad me parece que es importante. Ahora, junto al valor de la democracia, Rawls plantea la pregunta sobre qué significa el disenso en una sociedad plural. La aceptación de esta forma de gobierno no supone de modo alguno la canonización de la voluntad mayoritaria. No toda norma surgida de la voluntad general puede ser considerada por este único motivo justa, aunque por principio, y salvo contadas excepciones, tengamos la obligación de respetarla. Es decir, el valor dado a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia como digamos, discusión de las normas dentro del sistema constitucional creo que es importante frente a una tradición que muy fácilmente se ha sentido legitimada para tirar abajo los sistemas constitucionales. Los límites de esta obediencia, conservando al mismo tiempo el aprecio por la democracia, se manifiestan justamente en las instituciones de la desobediencia civil y la objeción de conciencia, que lejos de oponerse al juego constitucional están llamados a prestarle un servicio. Rawls nos dice: el que quebrante una ley injusta tiene que hacerlo abiertamente, con amor y dispuesto a aceptar la consiguiente sanción. Opino que un individuo que quebrante una ley injusta para su conciencia y que acepta de buen grado la pena de prisión con tal de despertar la conciencia de la injusticia de la comunidad que la padece, está de hecho manifestando el más eminente respeto por el derecho. Al mismo tiempo, queda la pregunta inquietante que hace Sandel en la segunda edición del Liberalismo y los límites de la justicia, de cuándo pudiera presentarse la situación de tener que quebrar el propio sistema constitucional. Es decir, la idea de Rawls es tratar en la sociedad plural de aceptar este juego de principios comunes que nos permitan la convivencia. Sandel trae el debate ese famoso entre Douglas y Lincoln, cuando en 1858 discutían el problema de la esclavitud, y el planteo del Sur que habría que poner entre paréntesis, en última instancia, el tema de la esclavitud y no discutirlo públicamente, y que se podía acordar una unión unificada sin poner en juego esta discusión, a lo que Lincoln contesta que el tema de esclavitud rompe el pacto político. Sandel se pregunta si para los católicos el tema del aborto no tiene esta entidad. Pero, de nuevo, me parece importante entonces, como consecuencias muy actuales, revalorización de la democracia, la obligación en conciencia es el conjunto del orden jurídico, la excepción limitada, pero al mismo tiempo necesaria en determinadas circunstancias, de oponerse al orden público en nombre de los principios de justicia, y por último esta pregunta de hasta qué punto el orden de justicia está sobre todo otro valor o la concordia en algún momento debiera romperse. Nada más, muchas gracias.